Hola muchachos, vamos a comenzar un nuevo tema que es el de las funciones trascendentales. Recuerden que clasificamos a las funciones en dos grupos, en las algebraicas y las trascendentales. Las algebraicas son aquellas que se pueden expresar con polinomios y que se clasifican en constantes, lineales, cuadráticas, polinomiales, racionales. ¿Okay? Dentro del otro grupo tengo las funciones trascendentales. ¿Qué pasa con ellas? Bueno, son todas las funciones que no se pueden expresar en forma de polinomio y se clasifican en funciones exponenciales, funciones logarítmicas y funciones trigonométricas. Y dentro de las funciones trigonométricas, pues tengo a las 6 razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Vamos a comenzar con el primer grupo, que es el de las funciones exponenciales, y vamos a revisar algunas de sus características. La primera característica: cómo se expresan. ¿Cómo en una ecuación yo puedo saber que tengo una función exponencial? Bueno, se expresan con la forma a la x. Observen que la x es la potencia. Esta a se llama base y puede ser cualquier número siempre y cuando sea mayor a 0 y diferente de 1. Algunos ejemplos de cómo se verían en una ecuación. Tengo estos tres casos que son funciones exponenciales. ¿Cómo sé que es una función exponencial? Porque la x forma parte de la potencia o es la potencia. En el primer caso yo tengo una función exponencial base 2. La base es el número al cual estamos elevando con el valor de x. En este caso la base es el número donde estamos elevando a x más 3. Entonces en el segundo caso la base es 5 y en el tercer caso la base es e. Recuerden que esta e no es una letra. Bueno, sí es una letra, pero representa un número y es el número de Euler. Tengo otro caso de función exponencial que es muy conocido y es la función exponencial base 10. Ahí está la base. ¿Por qué es muy conocido? Porque con esa función exponencial llevamos a cabo la notación científica. Acuérdense que la notación científica es cuando yo pongo 10 a la 3, 10 a la 8 o 10 a la menos 5. Me permite la notación científica expresar números muy grandes de una manera más simple. Otra de las características de las funciones exponenciales son su dominio y su rango. Su dominio van a ser todos los números reales. ¿Qué quiere decir esto? Que en el lugar de estas x yo puedo poner cualquier número, ya sea positivo o negativo. ¿Quién es su rango? Solo los reales positivos. ¿Qué quiere decir esto? Que el resultado que yo obtenga de cualquiera de estas funciones exponenciales, el resultado que yo obtenga siempre va a ser positivo. Estas funciones exponenciales tienen muchas aplicaciones. Entonces su primer tarea es investigar y realizar un pequeño ensayo sobre las aplicaciones de las funciones exponenciales. Y bueno, como se llaman así funciones exponenciales, dentro de estas funciones también se llevan a cabo las propiedades de los exponentes. Entonces aquí les voy a dejar esta tablita para que revisen un poco las propiedades de esos exponentes. Ahorita vamos a checar algunas muy rápido que son importantes, como esta de aquí. La primera me dice cualquier número elevado a la potencia 0 es igual a 1. No importa el número. Puede ser un número muy pequeñito, positivo, negativo, no importa, pero cualquier número elevado a la potencia 0 es igual a 1. Aquí nos ponen, por ejemplo, el menos 5 elevado a la 0 es igual a 1. ¿Okay? Otro ejemplo sería esta propiedad, que me dice que cuando yo tengo aquí una razón o una fracción elevado a una potencia, yo la puedo resolver separando el numerador y el denominador de la fracción y elevando cada uno a la potencia respectiva, como en este caso. Tengo menos 3 sobre 2 elevado a la 3. Entonces la propiedad me dice que yo lo separe y que cada uno de manera independiente lo eleve a la misma potencia y voy a obtener el resultado. Aquí tengo otra propiedad que sería una base elevada a una potencia y a su vez elevada a otra potencia. ¿Cuál es el resultado? La base
y sus potencias se multiplican. Entonces aquí tengo un ejemplo, la base es m, está elevado a la menos 1 y a su vez esto está elevado a la 3. Quiere decir que si yo aplico esta propiedad, estas dos potencias o exponentes se multiplicarían, 3 por menos 1 y me quedaría menos 3. Vamos a revisar algunas de las gráficas de estas funciones exponenciales, y su gráfica va a depender de cómo es su base, si su base es mayor a 1 o si su base está comprendida entre 0 y 1. Acuérdense que la base no puede ser igual a 1. Entonces vamos a ver el primer ejemplo, que sería con mi función exponencial base 2, f de x igual a 2 a la x. Entonces yo aquí ya tengo una tabla con los resultados obtenidos si x vale menos 1, 0, 1, 2, 3. Acuérdense que x es el dominio y quedamos que el dominio pueden ser números negativos y pueden ser números positivos. ¿Qué pasa con el rango? Que el resultado siempre va a ser positivo. Observen aquí esta propiedad que veíamos, que me dice cualquier número elevado a la potencia 0 es igual a 1, y aquí también lo estamos observando. Acuérdense que para obtener estos valores yo tendría que hacer esto en mi calculadora. Coloco la base, es decir, el 2, después pongo esta tecla o esta tecla dependiendo de la calculadora y el valor que va a tener x, es decir, menos 1, 0, 1, etcétera, y le doy igual y debo de tener este resultado. En caso de que no lo puedan hacer, aquí está la dirección de un video donde les enseñan con diferentes calculadoras cómo encontrar estas potencias de aquí. Yo les sugiero que ahorita en su calculadora revisen que estos valores que están aquí ustedes los puedan obtener sin ningún problema. Ahora, si yo grafico esto, yo obtengo algo de este tipo. Si se dan cuenta, la gráfica, que es la que está en rojo, se encuentra en los valores negativos de x y en los valores positivos. Acuérdense que este es su dominio. Quiere decir que su dominio son los negativos y los positivos. Sin embargo, su rango solamente se encuentra en los números positivos. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora me dicen que tengo una función exponencial base 3. Construyo una tablita también. Se fijan, otra vez en el dominio tengo valores negativos y positivos. Sin embargo, en el rango únicamente hay valores positivos. Si yo lo grafico, obtengo algo de ese tipo. Vamos a ver otro ejemplo, que ahora es una función exponencial base 4. Construimos la tabla donde el dominio hay negativos y positivos. Estos son los valores que obtenemos en el rango, únicamente valores positivos, a lo mejor muy pequeñitos, pero positivos. Si dibujamos la gráfica, obtenemos eso. Acuérdense que estas tres funciones tienen como base un número mayor a 1. ¿Qué pasa si comparamos las tres gráficas? Obtengo eso de ahí. ¿Okay? La que está en negro es la gráfica de la función base 2. La que está en azul es la gráfica de la función base 3. Y la que está en rojo es la gráfica de la función base 4. ¿Qué es lo que podemos observar? Bueno, que cuando la base se va haciendo cada vez más grande, entonces mi gráfica se va acercando cada vez más al eje de las Ches. Okay, aquí tenemos, observa que una base más grande hace más vertical la gráfica, hace que la gráfica se acerque al eje Y. Cuando la base es mayor a 1, la gráfica es creciente, es decir, tengo un crecimiento exponencial. Entonces todas las bases mayores a 1 me van a dar gráficas de este tipo. Gráficas que vienen de números muy pequeñitos y se empiezan a hacer cada vez más y más y más grandes, es decir, un crecimiento exponencial. Pero ahora, ¿qué pasaría cuando la base es menor a 1? Es decir, cuando está entre el 0 y el 1. Aquí tengo un ejemplo que es una función que tiene como base un medio o 0.5.
Aquí tenemos los valores de x, que es su dominio. Acuérdense que son números negativos y positivos. Y en su rango únicamente obtengo valores positivos. Y observan aquí empieza de números grandes y se va a números pequeñitos. Si la graficamos, ahora mi gráfica es de este tipo. Empezó con valores un poquito grandes, que en este caso es menos 2,4, menos 1,2, 0,1 por la propiedad de los exponentes, 1,5 y así sucesivamente. Acuérdense que esta base es menor a 1, está entre 0 y 1. En este caso mi base es 1/2. Ustedes en su calculadora, para comprobar estos datos, pueden poner en lugar de 1/2 0,5 e ir haciendo las operaciones para verificar que les den estos valores. Observa que la forma es similar a la forma cuando a, es decir, la base es mayor a 1. En lugar de que los valores de la función crezcan conforme aumentan los valores de x, como sucedía en las otras bases, los valores de la función ahora disminuyen. Por lo tanto, tengo un decaimiento exponencial. Entonces, en lugar de crecer, en este caso, la función tiene un decaimiento. ¿Okay? El decaimiento exponencial también se puede expresar cuando la x es negativa. Por ejemplo, f de x es igual a 2 a la menos x. Aquí, a pesar de que la base es mayor a 1, yo no puedo decir que esta función sería creciente porque mi x es negativa.